Saludos belemitas, bienvenidos a su espacio del podcast Voces Activas, presentado por el medio de comunicación número 1 de todo Belén, El Guacho, en compañía de Manuel Hernández y Raquel Soto. Y patrocinado por Bar Restaurante Rancho Laris y Gilligan's Comidas Caribeñas. Hoy nos encontramos grabando en Green Road Recording, estudio de grabación y mezcla profesional, ubicado en San Antonio de Belén. Para más información visite su página www.greenroadrecording.com. Hace muchos años y muchos antes que la civilización como la conocemos existiera, una interrupción en la capa freática liberó las aguas provenientes del acuífero de Barba, cuyas aguas desembocarían en el río La Fuente. Con los años, todas estas aguas provenientes de dicho acuífero comenzaron a recibir a pequeñas tribus quienes trabajaban en conjunto con la naturaleza para crear uno de los primeros asentamientos nacionales para luego convertirse en el reino Huetar. Los años trajeron por medio de barcos a visitantes de otras tierras, quienes erradicarían a estos reinados y comenzarían la etapa de conquista en las Américas. Pasaron muchos años, muchas batallas y muchos avances, para que nos comenzáramos a asentar en medio del Gran Valle. Antes de 1907, unos vecinos de Heredia decidieron emigrar a lo que hoy es Belén, aprovechando así sus recursos naturales. En medio de todos esos años de crecimiento, una ciudad llamada Punta Arenas enfrentó una crisis con una sequía que obligó a los gobernantes a buscar una pronta solución. Esto dio inicio a una construcción de casi 100 kilómetros, que se extendió desde el manantial La Fuente hasta Punta Arenas, misma que hoy alimenta el puerto de Caldera y otras comunidades aledañas. Los trabajadores de la época colocaban el material que sacaban por la construcción del acueducto cerca de la fuente. Estos mismos trabajadores, tras largas y pesadas jornadas laborales, se refrescaban en las pozas artificiales que se habían producido sin querer por los mismos trabajadores. Los mismos acudían los fines de semana junto a sus familias y vecinos, convirtiéndose así en los primeros usuarios del ojo de agua. Hoy en día, el ojo de agua enfrenta un problema. Podríamos ser la última generación que nade en esas aguas naturales de manantial. Hola, ¿cómo estás? Soy Manuel Hernández. Y yo Raquel Soto, y hoy estaremos hablando sobre la situación que enfrenta el Ojo de Agua con el nuevo proyecto del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Pero primero conozcamos a nuestros invitados que tenemos el día de hoy. Por favor, si se pueden presentar y nos pueden hablar un poquito del tiempo que tienen de vivir en Belén y las experiencias que han tenido con el Ojo de Agua. Hola, mi nombre es Cruz Sainz Alvarado, soy de la Ribera de Belén, 100%. Mi experiencia con Ojo de Agua, toda mi vida, 52 años que tengo, desde pequeña, con mis hermanos, con mis vecinos íbamos. Mis primos trabajaban ahí, entonces si uno les llevaba el almuerzo, no nos cobraban la entrada. Entonces uno andaba en las mañanas así, señora, ¿y se le puede llevar el almuerzo a su hijo o así? Entonces nos lo daban y íbamos allá y mi mamá nos alistaba el almuerzo. Nos sentábamos alrededor del lago, que en aquel tiempo sí era muy bonito porque era para picnic. Mucha gente iba, se sentaba ahí en la parte alta también a compartir. Ahora no, y ahora sí está muy, muy feo. Y el lago, alrededor del lago era donde más pasábamos. Y ni hablar de la catarata, que era, bueno, como 4 veces más, más fuerte que ahora. Pero sí, tiempos lindísimos, toda la comunidad belemita en el Ojo de Agua, sí. Muy buenos días, mi nombre es Manuel Zumbado, soy entomólogo y naturalista belemita. Todos mis ancestros, hasta donde tengo noticia, son de acá. Aquí se ha desarrollado toda mi herencia genética. Y mi familia vivía en el Ojo de Agua. Mi mamá se crió allí con sus hermanos. Ellos eran propietarios de esas tierras cuando en el 37 el gobierno los expropió. Donde está hoy el lago, ellos sembraban. Ahí el lago, lógicamente, al no tener su represa, corría la quebrada allí y ellos sembraban a los lados de esto. Y desde que se expropió, mi mamá, que era muy joven, y uno de sus hermanos, de los mayores, ellos trabajaron en Ojo de Agua también. Trabajaban justamente ya en el balneario.
Y nosotros desde muy pequeñitos, bueno, ahí fue donde aprendimos a nadar, como muchísimos belemitas, ¿verdad? Entonces, Ojo de Agua es algo que para nosotros es demasiado importante. Cuando uno visitaba otras piscinas cargadas de cloro, ¿verdad? Y de químicos, le ardían los ojos, etcétera, uno realmente apreciaba cada vez más y aprecia cada vez más el poder nadar en una piscina de agua corriente, de agua limpia. Entonces, definitivamente Ojo de Agua para nosotros es algo sumamente valioso, ¿verdad? Importante. Claro, ahora que nos comentas esto, Manuel, ¿qué consideran ustedes que significa entonces para los belemitas el Ojo de Agua? O Cruz, si nos puedes comentar un poquito, puesto que también lo tenemos dentro de nuestro escudo, es muy representativo. Es cierto, lo tenemos en nuestro escudo y es un símbolo. La verdad es que ya todos los belemitas prácticamente hemos pasado por ahí y todavía, y hasta el día de hoy los seguimos apreciando, esas aguas naturales, ir a recargarse esa energía que no cualquiera la tiene, no cualquiera la tiene. Un agua muy, muy limpia y de verdad, como dice don Manuel, que uno va a otras piscinas llenas de cloro y los ojos se le ponen unos rojos y y es agua muy medicinal, demasiado. Yo en mis terapias rodilla me mandan a Ojo de Agua y es algo increíble, increíble. O sea, esa agua, la gente que no sabe se lo está perdiendo, lo medicinal que es. Y también es muy conocida fuera, ¿verdad?, del cantón. Yo he conocido a muchas personas que, ¿verdad?, ya conocen Ojo de Agua, se los comenta y es claro, yo lo he conocido, o sea, sí viene mucha población también de fuera del cantón. Aquí es curioso, nada más como dato curioso, para esa época de los 50, 60, 70, el Poás, el Irazú y el Ojo de Agua eran los principales atractivos turísticos, no solo a nivel nacional, también extranjero. Cierto. El tren nos daba una posibilidad aún mayor de traer turistas para acá. Claro. Entonces venían del Caribe, venían bajando para acá y ellos se quedaban acá. Y de ahí se venían caminando hasta el Ojo de Agua y lo disfrutaban. Y igual nosotros siempre andábamos haciéndole publicidad, y más que todo en español. Para esa época todavía se hacía publicidad al Ojo de Agua en inglés, imagínense. Wow. Claro. Y Manuel, ¿usted nos podría comentar cómo nace el Ojo de Agua, propiamente el parque? Un poquito tal vez de la historia de este parque. Ahí, perdón, ahí si gusta, también le puedo respaldar. No, pero más usted que estaba metido. Bueno, yo lo que conozco es eso, que en el 37, no recuerdo ahorita, creo que fue en el gobierno de Otilio Late, no estoy seguro, o Rafael Iglesias, se expropió eso, ¿verdad? Y se hizo el acueducto hacia Punta Arenas. Entonces, a partir de ahí nació el balneario y este acueducto, y se empezó a utilizar. Entonces yo creo que algo importante ahí considerar eso, que desde que nació el balneario ya había un aprovechamiento del agua, y no era poca cosa, ¿verdad? O sea, ahí sale un tubo como de 8 pulgadas, ¿verdad? Sale de ahí, que es el acueducto hacia Punta Arenas. Y a partir de ahí es algo que ha estado muy ligado, ¿verdad?, a la historia de Belén, y en repetidas ocasiones, desde que yo tengo memoria, ha habido esfuerzos e intentos de la comunidad porque el balneario pase a ser manejado por la comunidad, que sea de la comunidad. No para cerrarlo a los visitantes, ni mucho menos, pero sí para que la comunidad lo pueda desarrollar y se puedan realizar todo tipo de actividades deportivas y culturales allí. Y nunca ha habido voluntad política. Hemos estado en repetidas ocasiones y no ha habido voluntad política, digamos, para que eso se logre. Todavía recientemente se han hecho esfuerzos y yo espero que no se desfallezca en eso, porque algún día lo tenemos que lograr. Un problema que tenemos en Belén es que electoralmente nosotros no pesamos. Es una población muy pequeña, eso nos ha afectado con los Juegos Nacionales, con diferentes cosas, ¿verdad? Porque no pesamos políticamente. Y entonces nunca nos han dado pelota, ¿verdad? Como decimos. Claro. Entiendo. Y bueno, ya que hablamos un poquito de la historia, también de la importancia que ha tenido Belén en el cantón, Emma, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre el proyecto del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados? Bueno, si gusta, voy a citar al Guacho. Acá, esto es un convenio, según el AIA, que hizo con INCOP para redirigir los fluidos del manantial para aprovecharlos en otras comunidades que, si no me equivoco, son josefinas. Entonces ellos van a hacer en 2 etapas. El proyecto está en 2 etapas. Voy a citar aquí al Ojo de Agua, al Guacho.
que dice: el proyecto de intervención del agua del balneario consta de 2 etapas. En la primera, que se desarrolla en estos momentos, se contempla la realización de los estudios básicos, que incluye el levantamientos topográficos, adquisición de terrenos y la coordinación municipal para desarrollar los diseños de estación de bombeo y líneas de impulsión. Esa es la primera etapa. Luego la segunda, una vez que todo eso esté listo, iniciará la construcción y el equipamiento del sistema de estación de bombeo de 150 litros por segundo para el abastecimiento de los sistemas de acueductos de la AIA, las líneas de conducción e impulsión de agua y la reparación y acondicionamiento del sistema de salida controlada, las compuertas y drenajes del lago de agua para evitar que éste se vacíe mientras se llega a la segunda etapa. La segunda etapa contemplará las obras de rehabilitación de la laguna y será cuando se iniciará con el cambio de modalidad en llenado de piscinas, momento en que el agua dejará de correr continuamente. Wow. Eso es inaudito. Para mí eso es inaudito. Porque Ojo de Agua no es un pozo que usted perfora, ¿verdad? Un pozo es agua subterránea que está allí, en la superficie no hay nada que dependa de esto, ¿verdad? Sobre todo si es profundo. Y usted lo perfora y aún así tiene que considerar cuánta agua hay allí y sacar una cantidad que sea razonable. Un manantial es otra cosa. Un manantial es la fuente donde nace un río, una quebrada que se convierte en río como va creciendo. Entonces, nosotros no podemos secar una quebrada, un manantial. Eso no puede ser permitido jamás. Y eso hay que evitarlo a toda costa. Don Manuel, para quedar claros, ellos lo que van a hacer es agarrar todo el agua del manantial y cambiarla. Digamos, lo que van a hacer es como coger toda esa agua y en vez de mandarla a la piscina, van a llenar la piscina para que se llenen, cierran, ponen filtros, echan cloro, que es lo que yo creo, y esta agua las mandan a bombas para Puente Mulas. Correcto. De acuerdo. Y ahí a San José. Ajá. Exacto. Entonces el manantial no se va a secar, pero va a dejar de fluir por todas lo que se va a secar, muchas cosas, el lago y esas cosas. Sí, obviamente no se va a secar porque tenían que secar los acuíferos, ¿verdad? Es cierto, que lo alimentan, sí. que son enormes, los acuíferos sobre los que Belén está asentado. Lo que quiero decir es, el río está desapareciendo. Sí, el río La Fuente es un río. Es un río que es un afluente del río Segundo, que luego es un afluente del Virilla y de la cuenca del Tárcoles. Sí. O sea, es una quebrada que existe desde tiempos inmemoriales. Y entonces, y ahí hay fauna, hay flora asociada, hay comunidades, ¿verdad? Hay un montón de actividades culturales y recreativas que se han desarrollado ahí históricamente y se siguen desarrollando. Yo soy un usuario de Loma Linda, de la quebrada donde pasa el río. Yo llevo mis perros ahí a pasear, ahí pueden nadar, etc. Y yo deseara que esa quebrada estuviera más limpia, que además del agua que viene del lago, se evitara que le entre contaminación, porque tiene 2 pequeñas acequias que le caen allí, que la contaminan justamente donde sale Ojo de Agua. Ese podría ser uno de los primeros ejemplos de tener un río limpio en Costa Rica, porque además es cortito, se podría hacer eso con el apoyo de la SADA de San Rafael y con la comunidad. Entonces el punto aquí para mí es que es un río, y como río tiene derecho, ¿verdad? No se puede secar, o sea, cuando digo secar es que no se le puede extraer todo el agua. Exacto. O sea, a mí no me convencen con que llenen las piscinas. ¿Qué pasa con toda la fauna y todo lo que está allí? Porque según ellos, lo que hacen es, el proyecto se empieza en las noches nada más, creo que es de 5 de la tarde a 6 de la mañana. Entonces ahí se empieza a drenar el agua, pero el lago queda lleno desde antes para que en esas 11 horas ese lago se haya encargado de rellenar ese río, mientras está drenado el manantial del Ojo de Agua. Lo que a mí me preocupa, Manuel, es que yo no estoy seguro que esas aguas tengan el mismo nivel. ¿Cómo se va a ver afectado la flora y fauna de ese río? Claro. Es cierto. Hay un concepto que le llaman caudal ecológico, que lo están utilizando ahora en las represas. Y lo que eso hace es que usualmente los ríos, obviamente durante la época seca baja su caudal, y en la época lluviosa van a crecer mucho más, ¿verdad? Por toda la afluencia de agua allí. Entonces lo que establece el caudal ecológico es que pase por el río en todo momento, por lo menos el agua que corre cuando está más seco, digamos, en la época más seca. De manera que se puede, porque se supone que los organismos que viven ahí están adaptados a esas condiciones, ¿verdad? Que a veces baja y cuando baja todavía pueden sobrevivir ahí.
uno podría pensar que cuando baja mucho están muy estresados, o sea, no están en las mejores condiciones, ¿verdad? Ni tienen todos los nutrientes. Si además estamos hablando, entonces eso podría ser una opción, digamos, no de llenar las piscinas y se llenan las piscinas con los químicos de lo que se utilice allí y después eso se descarga a la quebrada, sino que por lo menos corriera siempre, que esté corriendo, ¿verdad? Pero habría que evaluar cuál es ese caudal óptimo mínimo, digamos, por lo menos. Ahora, el punto para mí es esto. Lo que se oye muchas veces cuando escuchamos estos argumentos es que esa agua se está desperdiciando, que cómo es posible que agua tan pura, tan deliciosa, se desperdicie. Eso no es, los ríos no son un desperdicio. Sí, porque aquí está también el problema de que hay poblaciones que necesitan también la agua potable, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cuál sería el punto o un equilibrio en que se podría llegar, ¿verdad? Para no afectar al río La Fuente, pero también ayudar a estas comunidades que no tienen este recurso. Yo creo que ese es un punto muy importante, ¿verdad? Primero, tenemos que, a toda costa tenemos que defender el río, porque con ese argumento podríamos secar todos los ríos del planeta, ¿verdad? Si solamente, o sea, el problema nuestro es que todos lo centramos en el ser humano. Correcto. Y el bienestar del ser humano. Entonces, cualquier cosa, digamos, si un animal muerde a un niño, ese animal hay que sacrificarlo. Y tal vez el niño lo provocó, tal vez sin saber, ¿verdad? O sea, siempre la culpa es del animal, siempre la culpa es de la naturaleza y siempre el ser humano es intocable. Y eso tenemos que cambiarlo, o sea, no puede ser. Entonces, estoy totalmente de acuerdo, tenemos derecho a tener agua potable, ¿verdad? Pero, ¿dónde está, por ejemplo, toda la fuga? Se sabe que el AIA tiene problemas de cañerías antiguas, tienen fugas enormes en las mismas comunidades. O sea, si solamente se reparara eso, ya tendríamos muchísima, pero muchísima más agua de la que tenemos. Segundo, hay muchos otros manantiales, hay pozos, etcétera. Entonces, el punto mío, si en Ojo de Agua solamente corriera el manantial, pasa por las piscinas y sigue por ahí y no se le aprovecha nada, yo estaría de acuerdo en que se le aproveche una buena cantidad, como ya se le está aprovechando. Ojo de Agua corren, hasta donde yo recuerdo, había un rótulo ahí que decía que son como 350 metros por segundo, creo que es lo que sale ahí. Entonces, si le vamos a sacar 150, ya eso es casi la mitad, más lo que ya se le saca, todo lo que va ahí del acueducto ese que iba hacia Punta Arenas, que no sé si todavía llega a Punta Arenas o se distribuye en Alajuela, es una cantidad muy considerable de agua que ya se le extrae. O sea, yo considero que ya no debería extraérsele más y jamás al punto de decir, o sea, nada más vamos a llenar las piscinas y después que corra ahí. O sea, yo creo que eso no es viable y no es aceptable. Claro. Belén le da agua a San José. Vea, cuando yo crecía en Puente Mulas, salía agua por toda esa pared. Nosotros nos bañábamos ahí pequeñito en pequeñas pocitas. Hoy en día todo eso está entubado. Sí. Y está bien, hay muchísima gente que tiene, gracias a eso, tiene agua potable. Está bien, no estamos en contra de eso, pero no podemos irnos al extremo. Claro, de captarla por completo. Exactamente. ¿Verdad? Y otra cosa importante, creo que va relacionado a esto, ¿por qué falta agua? Si vivimos en un país como Costa Rica y en Belén con semejantes cuencas. Exacto. Y tenemos al lado el río más contaminado, la cuenca más contaminada de Centroamérica, que es justamente la del Virilla, a donde le cae muchísima de esta agua. Sí, la cuenca del Tárcoles, exacto, está más contaminada. Yo considero que los ríos deberían ser sagrados, aunque suene cliché, deberían ser sagrados. ¿Qué pasa? Que nosotros el agua la tomamos del tubo y desasociamos esa fuente, creemos que esa es la fuente del agua, el tubo, la llave del tubo. Sí, ¿qué pasa si tuviésemos que ir al Virilla a coger el agua para cocinar, a coger el agua para tomar, para bañarnos? Yo no permitiría, pero que nadie ni se eche una orinada. Ahí sí recapacitaríamos. Absolutamente nada. Defenderíamos los ríos como debería ser. Correcto. Pero ¿qué pasa? Nosotros le exigimos al Estado que nos dé agua potable. Todos los que hemos salido de este país nos choca cuando uno llega a otro lugar y tiene que comprar agua para tomar. No se puede tomar el agua, solo para bañarse y cocinar, pero usted no se la puede tomar. Y la gente ya aceptó y está acostumbrada a comprar agua embotellada. O sea, eso es un lujo que nosotros tenemos, es un lujo que no es un lujo, o sea, es una necesidad, es un derecho que tenemos, pero yo lo digo que es un lujo en sentido figurado porque la mayoría de gente en otros países no lo tiene.
Y entonces eso es lo que tiene que llamarnos es a la reflexión de cómo debemos proteger nosotros los recursos naturales y el ambiente donde vivimos. Correcto. Eso es cierto, Don Manuel. Hay lugares, creo que en México, ¿verdad? Donde usted el agua potable no la puede tomar Guatemala, así. En Guatemala. Exacto. Casi toda Latinoamérica. Uno creería que a estas alturas de la vida, todos esos lugares deberían tener agua potable, ¿verdad? Claro. Otro que se me ocurre en este momento, ¿qué opina usted sobre lo que es la gentrificación y el crecimiento de empresas que tal vez se acaparan fuentes de agua, inclusive en sus compras, en sus lotes, si tienen acceso de agua de manantial o agua bueno, fuentes de agua naturales? Aquí hay varias, ¿verdad? Claro, y en Costa Rica ya hay muchísima inversión extranjera comprando bosques, ¿verdad? Donde hay fuentes de agua enormes. Eso no lo sabía. Claro, en Talamanca, por todo el país, se han comprado cantidades grandes de bosque justamente pensando en eso, en asegurar el agua. Recuerden que el agua es un recurso, se habla de que van a haber guerras por el agua y nosotros, Es cierto. o sea, si no nos van o sea, quién sabe si no podríamos llegar nosotros a una situación como la de Siria o esos países que el único pecado que tienen es estar parados en un pozo de petróleo. ¿Verdad? Cuando eso se convierte en un recurso estratégico para las potencias, ahí puede pasar cualquier cosa y nosotros somos una hormiguita, ¿verdad? Entonces es algo que creo que es muy importante. Yo creo que por eso ha costado tanto que pase la ley de gestión integral de recurso híbrido. ¿Qué habla esa ley? Ya lo que trata, yo no sé si ustedes recuerdan, pero hubo una iniciativa popular. Se recogieron firmas y todo para asegurar de que el agua sea un derecho humano que esté en la Constitución y que se asegure a las personas el derecho al agua y que sea totalmente inalienable, que nadie se pueda apropiar del agua. Se pueden dar concesiones, etcétera, pero el agua es un recurso público, o sea que nunca va a poder llegar una empresa a apropiarse de eso, ¿verdad? Como pasó en Bolivia, donde la privatizaron y bueno, eso causó prácticamente una revolución, porque la gente ya no podía pagar las tarifas que tenía, porque el Estado permitió que eso ocurriera. Entonces lo que se ha tratado de hacer con esa iniciativa es asegurar eso, blindarlo totalmente, y no se ha podido. Ahora que nos comentas esto, Manuel, ¿qué papel consideran ustedes que debería de tener la municipalidad en todo esto que está sucediendo, en esta situación? Ya, yo pienso que tendría que tener un papel más activo, ¿verdad? Porque es un recurso que está aquí en el cantón, o sea, está hasta en el escudo de Belén, ¿verdad? El Ojo de Agua. Belén está bendecido por esta cantidad de manantiales que afloran acá y hay que tomar en cuenta que esos manantiales no es que esa agua nace aquí en Belén, ¿verdad? Que aquí cae de las lluvias y aquí brota, ¿no? Ese es el agua que se filtra desde el macizo del Barba en el Braulio Carrillo. Y eso pasa por todas las capas de roca y se filtra y se va depositando en las capas que son impermeables y se fundan esos mantos acuíferos enormes que están acá, ¿verdad? Donde nosotros estamos. Entonces esa agua aflora en Belén. Entonces yo creo que desde el punto de vista de la municipalidad, que se supone que es el que maneja el territorio, ¿verdad? La municipalidad más que el gobierno central maneja territorio. Entonces, si eso es un recurso, tal vez el más valioso que tenemos, por supuesto que la municipalidad debería tener un papel mucho más activo en eso, ¿verdad? Sí. En la forma también de informar, porque la población no ha sido consultada sobre este proyecto. También muchas personas no conocen del proyecto, ¿verdad? Que también esto es una forma de visibilizar lo que está pasando con el Ojo de Agua. Claro. Y según los índices de fragilidad ambiental que se mandaron a revisión a Setena para el nuevo plan regulador, se considera que en Belén deben de haber cerca de 84 nacientes. Es una cantidad bastante grande y no conocemos exactamente dónde están, ¿verdad? Que es una pregunta que nos podemos hacer, ¿dónde se encuentran todas estas nacientes? Y otra cosa que hay que ver ahí es lo importante que es dar por hecho que aunque tengamos suficientes nacientes, con el crecimiento de población no van a ser suficientes. Y se pueden contaminar. Y se puede contaminar. Ahora, y se están contaminando. Se están contaminando. Y también las construcciones que han alrededor de ellas interfieren con los procesos del fluido subterráneo. Claro. Y entendiendo que no son eternas, ¿verdad? O sea, no las vamos a tener posiblemente siempre. Se pueden también... Hay unas que son intermitentes. Sí, de que
puede llegar un punto en que ya no nos brinden más este recurso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo podemos preservar también para que no, o sea, para que pueda durar más de lo que estamos ahorita, ¿verdad? Teniendo. Claro. Sí, de hecho, los escenarios que se manejan con cambio climático en Centroamérica es una de las zonas que va a ser más afectadas, ¿verdad? Y lo que va a tender y está tendiendo es a secarse porque está aumentando las temperaturas. Correcto. Eso significa menos lluvia y eso significa menos agua que se filtra, de manera que esos acuíferos se podrían ver afectados. De hecho, deberíamos estar pensando en cómo proteger toda esa fuente del agua, o sea, todo el corredor que va desde acá hacia el Barba. Deberíamos estar trabajando con las municipalidades para que para ir trabajando en esa línea, o sea, estratégicamente, cómo aseguramos el recurso hídrico hacia el futuro. Exacto. Usted me mencionó ahora que el Ojo de Agua tiene varios novios. Ha tenido muchos novios desde hace tiempo, la empresa de servicios públicos de Heredia, Sí. desde empresas privadas que querían privatizar eso, hacerlo un balneario exclusivo, ¿verdad? Para otro nivel, ¿verdad? De la población, etcétera. O sea, desde hace mucho tiempo. Y yo creo que justamente esos intereses son los que han privado, los que han hecho que no se haya podido lograr que eso pase a la comunidad. Yo me pregunto, ¿qué tiene que ver el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico? Ya ni siquiera maneja puertos porque están concesionados, Exacto. ¿verdad? ¿Qué tiene que ver eso con un balneario? Simplemente a alguien del gobierno en ese momento le resultó fácil que el que se encargaba de eso, hizo el acueducto, manejara el balneario. Se lo asignaron. Y no hemos logrado que eso cambie, ¿verdad? O sea, ni siquiera la empresa de servicios públicos o el mismo AIA lo han logrado. Tal vez porque hacer eso es asegurar que quede en manos públicas, se mantenga en manos públicas y no pueda de esa forma pasar a manos privadas. No sé si es por ahí. Pero yo creo que como belemitas tenemos que seguir peleando eso. Sí, y no, Exacto. Manuel, además del recurso de agua que tenemos, que es súper importante, y el balneario que nos ha hecho tanta publicidad y lo amamos tanto, tenemos que recordar que ese espacio también fue creado para la socialización. O sea, ya estaba Correcto. pensado para la salud mental. Claro. Dígame cuántos lugares en Belén, Cruzita, cuántos lugares en Belén conoce usted que pueda usted disfrutar de ese campo tan verde, esas aguas tan Ajá. ricas y ese espacio. En realidad se sale de ahí y se entra ahí y se te olvida todo. Se Claro. transforma así. Y cuando salís, Vuelve vuelves a- a sentir renovado. Claro. Sí, y Cruz, ¿cómo cree usted que puede afectar esto en el turismo? Porque se ha caracterizado el Ojo de Agua porque es el manantial, ¿verdad? Se mantienen las aguas siempre corriendo y no tenemos filtro ni es clorada. Entonces, ¿cómo cree usted que esto le puede afectar en el turismo propiamente? Demasiado, demasiado. Yo tengo amigos que vienen, como estaban hablando ahora, que vienen personas de otras comunidades, que vienen de largo prácticamente todas las semanas. Yo tengo amigos que vienen desde Coronado todas las semanas, desde el día libre. Te vas todos los sábados y domingos. Tengo un amigo que viene desde ahí, desde Alajuelita, desde Cartago, todos los fines de semana, a aprovechar esa agua de Ojo de Agua. Y ya, y si ya llegan y, te comillas, la estancan, ya y no sería Ojo de Agua. Eso es la característica principal. Exacto. Y Cruz, otra pregunta, ¿qué sentiría usted al cambiar esas aguas tan ricas por aguas cloradas? Jamás. Yo iba a nadar ahí al polideportivo y hasta que sale uno y báñese con jabón porque siente uno el cloro. En cambio se mete uno a la piscina del Ojo de Agua y a recibir full energía, sí. Cruz, usted mencionaba algo ahora, que el caudal de la catarata ya no es tan fuerte como antes. No, yo creo que ni... Ya, y se fue como al 30% del viaje hasta menos, y ya uno llega y la gente quiere meterse a la catarata y no, ya uno ve que no, perdió como ese encanto, como dicen, del mundo. Sí. O sea, antes uno lo usaba como un masaje, ¿verdad? Sí. totalmente. Y ya no tiene la fuerza, ¿verdad? No, jamás. No tiene la misma fuerza. O Y sea, eso- que ya está mermado y posiblemente es porque ya dejan pasar menos agua para aprovecharla. Me imagino, ¿verdad? Pero no conozco el detalle. Eso lo comprobé yo hace poco que fui. Uno ¿Sí? que siempre que iba tenía que agarrarse las piedras Ajá. para no Sí. caerse, ¿verdad? Y ahora yo fui, fría siempre va a estar. Eso Sí, eso sí. Don Manuel, con respecto a la ley número 9590 que dice, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados deberá asegurar que no se altere el caudal ecológico indispensable para el funcionamiento del ecosistema.
dentro y fuera de las áreas silvestres protegidas, de manera que se mantenga bajo un esquema de uso y aprovechamiento sostenible. Tengo entendido que esto lo monitorea el MINAE. Yo no sé a ciencia cierta si eso se mantiene, el monitoreo del MINAE, pero si no se estuviera manteniendo, digamos, ¿qué oportunidad hay de afectar completa y directamente todos los ecosistemas, no solamente desde aquí, desde Barba, sino que desde aquí hasta el Tárcoles? Ya es que es muy sencillo, todo ese ecosistema depende justamente de ese fluido, ¿verdad? Entonces, si no es suficiente, si se contamina o si no es suficiente, lógicamente va a haber una gran afectación. Yo, como le decía, yo soy un gran usuario de esa zona, ¿verdad? Porque a menudo camino por allí, lo visito muchísimo y en mis 62 años nunca he visto, digamos, nunca me he topado, digamos, a un funcionario de MINAE haciendo ningún tipo de muestreo ni cosa que se parezca, no sé si crucen ojo de agua. Entonces, yo dudo sinceramente, ¿verdad? No puedo asegurarlo, pero yo dudo que eso se esté haciendo y que se conozca realmente cuál es la condición de las aguas una vez que salen de allí y lo que está pasando, digamos, con toda la fauna que allí vive. Cuando yo estaba pequeño en Ojo de Agua no había chocuacos, ahora hay una colonia grande ahí y ahí se reproducen. O sea, no fue que llegaron y van de pasada, no, ahí viven y ahí se reproducen. Los martines pescadores, usted ve el grande y otro pequeño. El águila pescadora es muy común de ver ahí, o sea, no es cualquier cosa, lo que estamos viendo ahí, ¿verdad? No son, bueno, yo no tengo nada en contra de los anates, pero digamos que, ¿verdad? O sea, estamos viendo fauna realmente muy valiosa, ¿verdad? Que vive en eso. Y todas las cantidades de peces que hay ahí, de diferentes mojarras, guapotes, las solominas, etcétera, ¿verdad? Que viven en ese lago y en esa quebrada. Entonces, lógicamente debería haber sobre todo si hay estos planes, como decía antes, digamos, ese caudal ecológico habría que establecerlo muy, muy bien, para que no dejemos toda esa fauna en situación de estrés. Claro. ¿Verdad? Porque pueden estar sobreviviendo, pero sobreviviendo, o sea, al límite, ¿verdad? Cuando en este momento tienen muy buenas condiciones. Ojalá más bien se pudiese recuperar y reforestar más, tanto el mismo Ojo de Agua como el río hacia abajo, ¿verdad? Igual los terrenos. A mí me encanta la iniciativa esta que hay del santuario, como se le llama, ¿verdad? Y de hacer un parque urbano y un corredor biológico, porque justamente eso es lo que ocupamos. Ir preocupándonos más por ir recuperando lo verde, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el agua, que es tan importante, se mantenga y toda la vida en el planeta. Estamos viviendo tiempos realmente muy, muy, muy duros y muy críticos. Veo, sinceramente, yo tengo 62 años. Cuando se empezó a hablar de cambio climático y eso, yo pensé que yo no iba a llegar a ver los cambios. O sea, que uno iba a decir, bueno, sí van a ir pasando cosas, pero eso lo verán otras generaciones. Y estamos viendo cosas tremendas y no sabemos lo que nos puede pasar a 5 a 10 años. O sea, cuando se habla de 2050, todas esas estimaciones que se han hecho, todas han caído. Y no se ha avanzado absolutamente en nada. O sea, es tan poquito lo que hemos avanzado en eliminar la huella o reducir la huella de carbono, etcétera, que no nos espera nada. O sea, yo soy muy positivo y tengo mucha esperanza porque yo sé que se puede resolver y rápido, pero se ocupa voluntad política y se ocupa sobre todo, creo yo, que la gente, porque los gobiernos ya estamos convencidos que no lo van a hacer, todo el planeta es lo mismo. Si no es la gente que impulsa estas cosas, no se va a dar un cambio. Lo tenemos que hacer los ciudadanos. Entonces a mí me encanta una iniciativa como esta, que nace justamente de una asociación comunal, ¿verdad? Y ojalá, yo creo que la municipalidad lo está apoyando y eso está buenísimo, hay que aplaudirlo. Pero hay que seguir impulsando este tipo de cosas porque no podemos confiar en la clase política ni en las grandes empresas porque tienen otros intereses, ¿no? Desafortunadamente. Entonces, a forma de cierre, me gustaría tal vez que Cruz nos cuente un poquito de la importancia de preservar el recurso hídrico y también la importancia que tiene el ambiente y la naturaleza, como para que todos, ¿verdad? Como una forma de concientizar también, ¿verdad? Porque es importante esta temática que estamos abordando el día de hoy. Sí, como viene hablando Manuel, la naturaleza, no todo el mundo la aprecia.
para conservar el agua. Increíblemente ya en la ribera uno ve problemas de contaminación de agua. Estamos en una comunidad belemita, o sea, que está llena de manantiales y todo eso se debe a que hay muchas construcciones, tal como en la ribera. Arriba, los condominios, esos grandes edificios que están haciendo, y uno dice, ¿y el agua? ¿Me entiendes? Y ya eso viene después a traer problemas en muchos sentidos, y donde mi mamá, que es por el lado del Guapinol, ya hay problemas, contaminación de agua, que a veces sale turbia, hay veces no hay, y va por lo mismo, y entonces lo que hacen es explotarla demasiado sin pensar en la comunidad. Y es cierto, hace falta voces que defiendan como ustedes, que están con estas iniciativas, y el pueblo, y concientizar a los jóvenes, a los niños. En las escuelas no les enseñan nada sobre el ambiente, la verdad es que no, y deberían. Yo tengo un nieto y uno les pasa hablando, y de verdad los niños no les ponen esa semilla como tiene que ser, porque de ahí viene levantar conciencia con ellos y los jóvenes, que les enseñan cosas, está bien, educación entre comillas, pero el ambiente, ¿dónde está la educación ambiental? Que eso se ve muy poco, y es un problema muy, muy grave, demasiado grave. Sí. Don Manuel, como para modo de cierre, ¿qué le diría usted a la comunidad joven? Porque la comunidad adulta a veces se hace de ojos ciegos, ¿verdad? A la comunidad joven, que es la parte más importante concientizar, que es la que se va a encargar de la lucha futura, ¿qué le recomendaría a usted? De que el futuro, y no el futuro lejano, el muy, muy cercano, ¿verdad? El mañana, está difícil si no lo defendemos. O sea, no pueden quedarse de brazos cruzados, porque eso es el mundo que les va a tocar vivir. Nosotros vamos de salida. Yo considero que yo estoy tirando extras, como llaman, ¿verdad? Aunque espero poder vivir unos cuantos años más. Pero yo lo que les recomiendo es eso, que se involucren, que luchen por sus derechos, que no crean en la politiquería, porque la política no es sucia, es la politiquería, ¿verdad? Que se da mucho, y que se organicen y que luchen por sus derechos y por el mundo que les toca vivir. O sea, sin naturaleza nosotros no vamos para ningún lado, y la estamos dañando a un nivel, la hemos dañado ya, pues ya está dañada de verdad de hace tiempo, pero se puede recuperar. O sea, no hay que verlo todo en negro o en gris, ¿verdad? Yo pienso que se puede recuperar muchísimo. Ahora, con solamente cambiar lo que es la ganadería y la agricultura industrial, y volver a lo que es agroecología, agricultura orgánica, etcétera, con solo eso se secuestraría tanto carbono que cambia el clima, ¿verdad? Y estar sembrando árboles, sembrando vegetación en nuestros jardines, podemos hacer muchísimo. Yo recomiendo que empiecen una huertita orgánica, que se hagan una compostera, que volvamos a la tierra, que nos conectemos, y a partir de ahí empezamos a ver un cambio. El cambio tiene que salir de nosotros, no podemos simplemente ir a protestar y exigirle al gobierno que haga cosas, sino empezar a hacerlas. Yo creo que eso cambia a nivel cultural. Cuando la gente y los niños, como decía Cruz, irlos involucrando y que ellos sientan que son parte de ese cambio, ahí lo podemos lograr, y lo podríamos lograr bastante rápido. O sea, si toda la gente en el planeta se concientiza y empieza a hacerlo, eso cambia. ¿Por qué? Porque ya usted no va a consumir aquellos productos que lo están envenenando. Ya usted no va a participar en aquellas cosas que no le están aportando nada. Usted, antes de comprar, si hay una señora que cose en su pueblo, usted va a comprarle a ella en vez de ir a una tienda grande, etcétera. Entonces, toda la economía se empieza a mover en otra línea y el mundo cambia. Y los gobiernos y todo no les queda más que acomodarse a eso, porque así son las cosas, ¿verdad? De la otra forma, yo creo que nos estamos engañando. De ir a protestar y a exigir y todo, nos estamos engañando, pues siempre nos van a dar a tolillo con el dedo. Ya yo he visto mucho de eso, ¿verdad? Pero si la gente cambia, los cambios se dan. Y los jóvenes no son el futuro, son el presente. Ustedes son el presente. Yo más bien les agradezco muchísimo a ustedes por esta iniciativa, y en lo que uno puede aportar, con muchísimo gusto, ¿verdad? Ya a nosotros se nos pasó la ola, realmente, a la generación nuestra, ¿verdad? Teníamos mucho impulso, y el sistema tiende a comérselo a uno, ¿verdad? Entonces, yo considero que nosotros les seguimos las huellas a ustedes,
y ustedes han sido de gran importancia para la comunidad y guías para nosotros. Y si no fuera como personas como usted, como Cruz, que nos vienen transmitiendo generación en generación la importancia de los recursos naturales y lo importante que es vivir en la vida real, que una industria no te da todo en esta vida, creo que más bien les agradecemos a ustedes que sigan transmitiendo ese mensaje, y igual lo vamos a hacer nosotros para que se siga concientizando y haciendo más grande esto. Claro. Exacto. Y bueno, Emma, se nos ha acabado el tiempo, pero les queremos agradecer muchísimo por la participación al podcast y por toda la información y el tiempo que nos han brindado el día de hoy. E igualmente nos queremos despedir. Y aprovechar para que nos escuchen en el próximo podcast. Ya les estaremos avisando de qué va a ser, cuáles serán los invitados. Y bueno, muchísimas gracias a todos por asistir. De verdad, les agradecemos un montón y gracias por escucharnos. Esto fue Voces Activas, el podcast Belemita.